Esta es una predicación que nos dejó el pastor, que él tituló, y si así lo quieren ustedes también, dice que no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, 1 Corintios 1, 1 Corintios 15, perdón. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Miremos que no dice que creyeron, sino que recibieron. Y aparte perseveraron en eso que recibieron. Recientemente han habido, o se han suscitado diferentes disputas, porque vemos también como Pablo en las diferentes iglesias donde llevaba el mensaje habían disputas, habían contiendas. ¿Por qué? Porque la palabra no recibían el mensaje, porque se centraban en sus egos, en sus creencias, ¿ya? Y eso acarreaba disputas, como la de Pablo y Apolos. Eso está en 1 Corintios 13, creo. Bueno, pero vemos ese tipo de contiendas que se generaban y muchas veces era situaciones porque prevalecía el yo. También lo vemos en diferentes escenarios, como cuando en diferentes escenarios como el de en el cual se centraban en genealogías interminables que también acarreaban disputas, que también acarreaban contiendas. Y a nuestro hoy también vemos cómo dentro de la iglesia se generan contiendas, se generan disputas. Nosotros tenemos que unánimes, juntos, no quedarnos enfrascados en esas contiendas, en esas disputas, en esas rivalidades, porque no nos llevan a ningún sitio. Nosotros somos cuerpo de Dios, somos iglesia de Cristo, y tenemos esa tiene que ser nuestro enfoque, tiene que ser nuestra mira. Seguimos, versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no recibisteis, en vano. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no recibisteis, en vano. Tercero, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mire que no dice que fue que reencarnó, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Aquí vemos que Pablo ya estaba metiendo la de él, ya la estaba como embarrando, ya he trabajado más que todos ellos. Pero asimismo, por el Espíritu, estaba exaltando, pero también asimismo él discierne y reconoce que ha sido la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, esa es la reina. Entonces, hermanos, vemos cómo debemos de reconocer que es su gracia en nosotros. Es su gracia en nosotros. Porque cuando no opera la gracia de Dios en nosotros, entonces opera nuestro yo y lo que pensamos nosotros y a lo que a nosotros nos parece. Y esto nos hace siervos inútiles. Vamos un momento a Marcos 4:18. Marcos 4, verso 18. Y recordamos lo que tanto el pastor nos enseñó y que tanto énfasis hizo en el terreno. En el terreno que muchas veces nosotros nos volvemos. En el verso 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto es lo que se ve en muchas iglesias, donde la administración no es hacia el espíritu, sino hacia la carne, hacia las codicias y a las cosas materiales, y te dicen empresarios millonarios, y los pastores se escuchan y se ven y ellos se ponen por encima, ¿no? Y dicen: es que la iglesia está en pecados, es que aquí veo hermanos que están en pecados, pero pues el pastor no, el pastor, él es santo santico. Entonces, estos terrenos, miren que
oyen la palabra de Dios, pero son terrenos espinosos. Y los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, no lleva fruto. Y no es que el mal sea más poderoso que Dios, sino que aquí el problema somos nosotros, el terreno. ¿Ya? Y estos fueron el 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Por qué? Porque hay que perseverar en la palabra, porque hay que recibir la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como atletas, les decía yo, nosotros tenemos mucho por qué entrenar, por qué perseverar. La palabra no la podemos dejar en un simple logos. No se nos puede quedar en una mera información. ¿Por qué? Porque cuando no dejamos que opere la gracia de Dios, sino que metemos la nuestra, estamos estorbando la obra de Dios y no vamos a dar frutos. Es decir, el fruto no se va a dar porque no estamos dejando que sea Él el que haga. Y tenemos que echar mano de la palabra de Dios. Si nosotros muchas veces nos dejamos llenar de cosas como las que se oyen tanto en las noticias, de que por ahí hay un rumor que se viene algo peor que el COVID. Y si nosotros dejamos que esas cosas se metan en nuestras almas y nos llenen de temor y no echamos mano de la palabra de Dios, pues al final eso es lo que va a imperar en nosotros, el temor. Y el temor no es don de Dios. ¿Ya? Por tanto, tiene que ser, tenemos que dejar que sea Dios el que opere en nuestros corazones. La fe, el justo por la fe vivirá, y esa fe, esa palabra que Dios nos ha dejado es la que tenemos que perseverar en ella. Vamos un momento a Eclesiastés 5:1. Eclesiastés
5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿lo tienen todos? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Este es un consejo de Dios que nos da, porque así debemos ser. Y vemos como muchas veces, no sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando hay momentos en los que hablamos y queremos estar por encima de lo que la otra persona cuando tenemos alguna, digamos, confrontación, vemos que nosotros hablamos y queremos como imponerla de nosotros, como prevalecer sobre la otra persona. No, es que yo pienso que es que esto es así y así. Como opacando a los demás. Y el consejo de Dios es que que seamos más bien prontos para oír y tardos para enojarnos, para alegrarnos, para hablar cosas que de pronto muchas veces las decimos porque sí y no porque sean un fundamento de... Y es por eso que tenemos que perseverar, que hay mucha palabra, que hay mucho consejo de Dios por el cual nosotros tenemos que alcanzar en situaciones que a diario se nos presentan, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con nuestros compañeros, con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, ¿ya? Aquí mismo en la iglesia, obviamente. Por eso ahorita hablábamos de las confrontaciones que muchas veces se dan en las iglesias donde Pablo llevaba el mensaje. Y muchas veces es eso, que estamos o como también vimos con los fariseos, que ellos se creían los doctores de la ley y ellos no recibían, no aceptaban otra cosa que no fuera lo que ellos pensaban que era y como ellos decían. Y no, es que ustedes se tienen que lavar las manos. ¿Cómo es eso? Que ustedes tus discípulos Jesús no se lavan las manos. Como todas esas manifestaciones que no son propias de lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios siempre va al Espíritu, ministrando al Espíritu y no a nuestra carne. No vamos en pos de riquezas, recibir mi enseñanza y no plata, que es lo que no se escucha en las iglesias de rudimentos, ¿ya? Entonces, la administración de Dios es para nuestros corazones. Yo porque hace por ahí que unos meses atrás que estaba yo pagando en un supermercado, en una olímpica. Estaba yo haciendo la fila y detrás de mí habían dos personajes, dos tipos ahí. Yo lo volteé a ver, estaban comprando trago.
y hablaban, ¿no? Pasé yo a la caja y ellos estaban pues, como encima mío, o sea, estaban pero pues como allí. El cajero me preguntaba a mí, o sea, yo estaba haciendo una transacción, yo no estaba pagando propiamente con efectivo, sino que yo era con la cajera. Y el cajero me preguntaba y respondía el de atrás, y yo lo miraba. E insistía. Entonces llegué yo y me volteé y les dije, por favor guarden su distancia. Les dije así. Bendito, eso fue como si les hubiera mentado la madre a esos dos. Pero ustedes vieran cómo se pusieron. ¿Qué fue lo que viste? Me decían ellos. Y yo los volteaba a mirar. Pero los miré una vez, pero no seguí. Se les dije, guarden su distancia ya. ¿Vos sabes con quién estaba hablando? Que mira lo que estaba diciendo, que no se queda. Pero los tipos todos. Sí, una cosa impresionante. Yo me quedé sorprendido. Tanto así, bendecidos, que por un instante yo vi, no sé, como por el espíritu, no sé, pero yo vi como cuando hay dos perros que se te quieren venir encima a la presa, y te quieren caer pero esos perros yo los vi amarrados. No sentí, les digo que no sentí temor en ningún momento. En ningún momento sentí temor. Pero esos tipos eran enfurecidos y solamente les dije que conservaran su distancia, no les dije más. Por ahí también el cajero les dijo, no, venga, es que lo estoy atendiendo a él. Cuando el cajero les dijo eso, igual ellos seguían ahí con su improperio y todo. Yo no les paraba bolas, de verdad, no los escuché, no los determiné más. Y seguí, hice mis cosas y me fui. Ya cuando pasé la calle, allá se quedaron ellos. Pero miren, bendecidos, que es eso, o sea, esas son las reacciones cuando operan o cuando somos emocionales, ¿ya? Cuando no hemos renacido, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque es que yo les digo, o sea, y por eso es que se ven tantas cosas en este país, en este mundo. Porque si tú ves en ese escenario que les estoy colocando, yo no les digo más nada, sino guarde su distancia, porque era que estaban encima mío. Y con todos esos dos tipos enojados, pero bravísimos, pues casi que me venían los dos encima. Pero yo, como les digo, yo veía que ellos así quisieran, como que no podían, no sé por qué, pero allí se quedaron ahí. Y esa emoción o sea, esa ira que ellos sentían, yo la veía, yo decía, Dios, de verdad que así somos cuando estamos lejos de tu presencia, Señor. Esa es la reacción, eso es lo que pasa, y por eso es que se ve tanta noticia trágica muchas veces. La intolerancia que hay. Se ve tanta intolerancia porque no fácilmente otro fuera, si tú fuera otro, le hubiera contestado lo que me lo hubieran dicho, y ahí se forma la pelotera. Tranquilamente esos tipos me sacan un cuchillo con esa misma botella que tenían en la mano, con esa me dan, y es eso. Mire a dónde puede llegar algo tan trivial, tan sencillo, pues, y muchas veces no recibir las cosas de manera decente, no sé, de buena manera.
porque de verdad ellos hubieran sido, se retroceden y esperan a que los atiendan, pero eso es lo que me mostró Dios en ese momento. Muchas veces estamos lejos de la presencia de Dios, y eso es lo que genera muchas veces el caos. Por eso yo no me canso de darle gracias a Dios, porque ha sido Él quien nos ha amado, porque Él fue el que se acordó de nosotros, no porque nosotros lo estuviéramos buscando a Él, no porque nosotros hubiéramos hecho algo para que, sino que ha sido Dios quien se ha, con su misericordia, así como lo dice Piedad, con su misericordia de Dios ha sido el que nos ha puesto en sus pastos, en su rebaño. Y ese es el crecimiento a su presencia, es que nosotros debemos elevar nuestras conciencias, a poner la mira en las cosas de arriba. Eso, no dejarnos llevar al terreno del otro. Eso es algo que yo tuve en ese momento presente. Y yo decía, en ese momento se me vino a la mente, pon guarda tu boca. ¿Ya? Porque tranquilamente, como les digo, yo hubiera podido reaccionar y contestarles, pero por el Espíritu dice a mí, pon guarda tu boca, no entres en el terreno de ellos. Eso fue lo que también en un momento, todo eso fue así. El Espíritu Santo. Eso es una chispitina ahí, un momentico que Dios le va colocando a uno y le va mostrando cómo podemos actuar o cómo no debemos actuar. Y después, inclusive después de eso, yo ando en la moto y yo meditando en todas esas situaciones que fácilmente se pueden presentar sin uno buscarlas. ¿Ya? Y lo que les decía, es realmente un privilegio el que nosotros tengamos un poquito de ese conocimiento que Dios nos ha dado. Que nosotros tenemos que crecer mucho, claro que sí, que hay muchas cosas a las que todavía no hemos, digámoslo así, madurado, que no hemos crecido, pero que poderoso es Dios, y Dios hace la obra en nosotros. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y ahí es donde debe enfocarse nuestra oración, en esa necesidad, no material, sino espiritual, en que ese fruto sea de Dios, entender que el fruto es de Dios, para que digamos que no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Ya? Esa es la fe en la cual debemos perseverar. Vamos a Efesios 4, del 17 al 21. Efesios 4, del 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos que Dios nos llama a que tomemos de esa que echemos mano en esta palabra, revestido del nuevo hombre, entendiendo que no es una obra que nosotros vayamos a hacer, sino que a ese viejo hombre, y sin que muchas veces sepamos cómo, esa fue otra importante enseñanza que vimos con nuestro pastor, sin que el hombre sepa cómo, vamos a ser renovados, porque es que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Para qué? Para que no vamos a caer en las viejas costumbres con las cuales veníamos en otro momento, sino que Dios va renovando nuestro entendimiento hasta el punto de que Él mismo renueva nuestra mente, nuestro corazón. Y como les digo, sin que sepamos como aquí hay muchas cosas hay muchas cosas que de un momento a otro hemos dejado, y eso sin saber cómo, que no nos dimos cuenta. Yo creo que eso nos ha pasado a todos aquí. Yo por lo menos era uno que a mí me gusta mucho el fútbol, y yo era uno que yo venía a la iglesia, no a perder el partido de tal contra tal, bendito Dios, pero bueno, yo no voy a la iglesia, y llegaba a la casa y como por el partido, ya hoy por hoy, la verdad que eso a mí ya no voy a decir que no deja de gustarme el fútbol. Yo sigo viendo fútbol cuando pueda, pero ya no, exacto, ya no me, eso para mí ya no es prioridad, ya no es algo que me haga mella, pues, y que yo estuviera ahí sentado ya cuando el pastor da las enseñanzas, y uno ahí pensando en como dijo, no, ya eso, sí, que sepa, sí, porque por ejemplo para estas fechas que se van definiendo en Europa, ya los calendarios y los torneos europeos, ya uno está, mejor dicho, que si le gana a entonces va a ser campeón y ya se encamina pues la liga y tal, y bueno, y así estaba uno. Pero mira que Dios, sin que uno sepa cómo, y todo lo va haciendo Él va haciendo nosotros, y ese terreno está siendo limpiado, esos pedregales, esos espinos, todas esas cosas que son basura, como Pablo muchas veces las escatimó por basura, muchas cosas que aprendió
del judaísmo, y como nosotros también del sistema aprendemos muchas cosas, Dios nos las va quitando. Él mismo se presenta, nos va limpiando, y esa es la santidad que en Él tenemos. Él nos separa, Él mismo nos trae a su rebaño, ¿ya? A la nueva vida. Exacto, a la nueva vida, porque a esa vida es la que tenemos que reinar. Sí, bendecidos. Entonces, esa es una de las tantas cosas que Dios nos tiene preparadas, que Dios nos va haciendo morir a esos comportamientos que muchas veces tenemos por naturaleza, porque por naturaleza se nos manifiestan cosas que, sí, el pecado que mora en nosotros, pero que cuando nosotros tomamos y echamos mano de la palabra, de tanta palabra que Dios nos ha dado para que discernamos nosotros, y nuestra vida va a ser renovada, va a ser cambiada, ¿ya? Nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. Miremos Hebreos 3, versos 12 y 13. Hebreos 3, versos 12 y 13. ¿Lo tienen? Hebreos 3, versos 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esto pasa, el pecado nos endurece, el pecado nos engaña. Bendecido, Leamos el 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y mire que esto es muchas veces ese carácter que tenemos que nos lleva a presentarnos con un corazón malo de incredulidad, dice aquí, que nos aparta del Dios vivo. Y es eso, por lo menos
esto es algo por lo que el bendecido Miguel muchas veces él mismo lo reconocía, que él constantemente tiene esa lucha con su carácter, con su manera de ser. Pero es esto, que nosotros meditemos en que no podemos presentarnos ante Dios o no debemos dejar de perseverar en alcanzar la gracia de Dios. Le repito nuevamente el versículo, el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Y este exhortaos que dice aquí, aquí yo pues veo como a la iglesia que debe estar exhortándose unos a otros. Yo creo que eso es lo que aquí muchas veces también se ha manifestado. Y cuando vemos muchas veces hay cosas que tal vez no son propias del mensaje que Dios trae para nosotros, sino que muchas veces quien se pare aquí puede decir algo de su pensamiento o de su manera de entender las cosas. Pero eso es lo que como iglesia nosotros tenemos que perseverar, exhortados los unos a los otros. Si se presenta algún error, si se presenta alguna cosa que no es, exhortados los unos a los otros y recibir con mansedumbre eso que nos están exhortando, porque tampoco hacemos nada si por ejemplo ustedes me dicen, no, Víctor, pero es que esto no es así, y yo, no, es que usted aquí no, es que el que está hablando aquí soy yo y esto es así, no, o sea, no, también tenemos que recibir, ya que es muchas veces ese carácter duro el que se manifiesta en nosotros y el que como iglesia a veces nos trae contiendas, nos trae conflictos, ¿ya? Gracias a Dios que aquí no vemos pastores, pero seguramente que así como a mí, pues, no sé, así sea un mensaje de tanto mensaje que el mismo pastor nos dejó, con eso podemos perseverar nosotros y en eso tenemos que exhortarnos unos a otros, en que como iglesia alcancemos esa mansedumbre, ese llamamiento que es a Dios. Porque lo que debe manifestarse es el amor de Dios, ¿ya? Y personalmente creo que eso es lo que nosotros en este momento Dios nos tiene en camino, en carrera, de que se manifieste en nosotros el amor de Dios, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, ¿ya? Que no sea el que si yo tengo algo que decirle a mi hermano, a mi hermana, entonces es que usted no hace sino decir esto y lo otro, y eso no es así, eso es así, porque es así como debe ser, y entonces metemos la de nosotros, el mollero, la de uno, y aquí todo tiene que ser con lo que Dios nos diga. Yo por lo menos les digo, y no es algo que vamos a hacer. A mí por lo menos de tantas cosas que se han dado aquí, algo que sí
digamos, lo voy a decir así, me molestó, porque me molestó en su momento, fue cuando, y esto no lo voy a decir pues con ánimo de acusar a nadie, ni de perseguir a nadie, ni de atacar a nadie, sino que son situaciones que se dan. El domingo pasado, creo que sí, Fabio pues estaba trayendo su mensaje, estaba William aquí, y bueno, él se paró, le pasé el micrófono, y no sale con que, no, es que ustedes vean tal película. Cuando él dijo eso, les digo la verdad, decir, a mí eso me molestó. Me molestó porque es que estamos en algo mucho más que nosotros tenemos que entender también, tenemos que crecer en que estamos en la casa de Dios, y que venimos a crecer unánimes juntos, pero tampoco podemos salir con cualquier cosa que nos venga a la cabeza. Y aquí lo que debe regir es la palabra, lo que ha salido de la boca de Dios. ¿Ya? Claro, películas que quién sabe qué inspiración tenían los productores de una película. No la hacen uno solo, la hacen varios. Y uno no sabe qué inspiración tenga o qué, ¿no? Aquí Dios no nos ha llamado a sentarnos a ver películas. ¿O a sentarnos a qué? A sentarnos con las cosas del mundo. Para eso está la palabra de Dios. Entonces, esas cosas, bendecidos, les confieso, y no sé, vuelvo y les digo, no es con el ánimo de atacar a nadie, pero la verdad, a mí me pasó eso, y me molestó. Ni siquiera me molestó porque abiertamente también, a mí no me ha molestado en ningún momento las últimas enseñanzas del bendecido Fabio, donde para mí de pronto él se ha contradecido un poco, o han salido cosas que de pronto no son propias del mensaje, cuando salió por ejemplo con cosas de reencarnación y eso, que al final él mismo confesó que no es ese el mensaje que él nos quería compartir, sino que pero esas cosas, como él lo decía, son cosas que pueden pasar, y aquí las vimos que pasaban en las iglesias donde Pablo llevaba la palabra. Pero entonces nosotros finalmente a lo que tenemos que centrarnos es que nosotros en nuestro presente, en nuestro diario vivir, y nosotros tenemos que vivir por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, porque es don de Dios para nosotros, su palabra de fe, y su palabra que ha salido de su boca, y eso es lo que muchas veces el pastor nos decía. Y Dios solo se compromete con lo que Dios ha dicho. ¿Ya? Y su palabra al final hará lo que Él la envió, para lo cual Él la envió. ¿Quién más poderoso que Dios? ¿O quién de nosotros puede hacer algo semejante? Que nuestra palabra haga lo que nosotros queramos. No, a ninguno. Ni a ningún supuesto Dios o dioses. Solo al gran Dios, a nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Él es el único que tiene el poder para una cosa semejante. Yo la verdad eso siempre que leo eso me aterra. Su palabra hará lo que Él ha dicho. Y siempre se manifestó eso. Siempre se ve, a lo largo de la Biblia se ve ese poder de Dios. ¿Ya?
Entonces, bendecidos, como iglesia tenemos que ir en pos de alcanzar, de perseverar en el amor de Dios, en que se manifieste y siga esa palabra, ese mensaje de Dios. Porque al final, pues, esto no depende de nosotros, ni de nuestro pensar, ni de nuestro querer, sino que Dios es Él mismo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas. Y como iglesia ha sido muy... Yo me gozo en que para todo Dios nos da y da la provisión. Para todas las cosas Dios da la provisión. Y gracias a Dios yo le doy también por cada uno de los aquí presentes, porque aquí, y pues obviamente los que están conectados, todos somos miembros de este cuerpo. Dios provee todas las cosas, el internet, la energía, el sonido, una cosa, la otra, para todo está a la mano de Dios. Entonces nosotros no nos queda sino recibir todas esas bondades que Dios tiene para nosotros, recibirlas, pero también perseverar en ellas, en no decaer, que no decaiga nuestro ánimo, que nuestras almas no se vuelvan en pos de volvernos hacia atrás, no, en ningún momento, sino que siempre hacia adelante, sí, al supremo llamamiento. Entonces, volvemos un momentico aquí, al verso 13. Bueno, leámoslo todo nuevamente. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, hasta de predestinación nos está hablando aquí Dios, porque desde el principio nuestra confianza está en Él. Fuimos predestinados por Él y para Él. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que meditar, bendecidos. Tenemos Hebreos 9:26. Vamos a robar un poquito este aire porque está dando mucho calor. Sí. 9:26. 9:26. No, perdón, mis Dios. Miremos Romanos 3:24.
24. Miremos desde el 22. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que reciben en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, por su Espíritu, Dios hace morir las obras de la carne, de nuestra carne. Y Él mismo nos hace justificados. Él mismo nos justifica, Él ya nos justificó. Él mismo nos rescató por la fe. Con la mira, volvamos al 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, no nosotros, no nosotros, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, una vez más vemos que no es por lo que nosotros hagamos, sino que Dios es Él es el que está haciendo en nosotros. Él es el que hace en nosotros. Y esa es la mira que nosotros tenemos que tener presente. Esa es la confesión que debe haber en nosotros. Que en ningún momento tengamos esa altivez de pensar siquiera que es que nosotros somos los que es que nosotros somos los chachos aquí, los duros aquí. No, es Él el que hace la obra, es Él el que al final se presenta una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. Él es el que hace la obra. Entonces, y ese es el pecado que muchas veces se manifiesta y que nos engaña en pensar en que porque nosotros hacemos o que porque nosotros no, es que como yo trabajo mucho, entonces esto aquí es porque, o que esto aquí se sostiene porque yo aquí trabajo mucho y yo aquí soy el que pone todo. No, es que yo soy el que aquí estos equipos yo los puse yo, o yo soy el que viene y limpia aquí todo eso. No, esos son dones que el mismo Dios, y sin que uno sepa cómo, porque somos siervos inútiles, correcto. Aquí todo lo debemos hacer en amor, no para darle gusto a
los demás, ni para pensar que es que, o hacernos ver como que, y yo el que no. Entonces, son esas pequeñas cosas, esos engaños que se nos van, que sutilmente muchas veces se nos pueden manifestar, y ese es el entrenamiento que nosotros tenemos que insistir, que tenemos que perseverar, que nuestra oración sea con base a ese conocimiento que Dios está colocando en nosotros, a ese viejo hombre que lentamente tiene que ir menguando y muriendo. ¿Que nos falta mucho? Claro que sí, seguramente que sí. Pero al final Dios es el que todo lo llena, todos los superiores. Bueno, bendecidos, no sé, si alguien tiene algo que quiera compartir. Este pastor nos dijo lo que decimos sea lo que Sí, le ponga el micrófono. Bendecidos, concluyendo en la palabra que el bendecido Víctor nos ha dado. Es grande y poderoso el tema en el que el pastor nos tuvo por mucho tiempo, que fue la madurez que da el conocimiento. Y gracias, bendecido, porque eso nos lleva a lo que nos dio ahora, a seguir madurando para poder seguir creciendo en ese conocimiento. Y decía que lo que decimos sea lo que Dios diga, lo que hacemos sea lo establecido por Dios, para que lo que somos sea imagen y semejanza de Dios, su carácter. Amén. Amén. Sí, señora, así es. Entonces, bendecidos, ese emocionalismo, esa conducta vieja es la que tiene que, de a poco, ir en el proceso, de que cuando mi hablar no sea con base a mi razonamiento, sino en meditar más bien en lo que Dios ha dicho. Hay muchas cosas que nosotros podemos discernir como Jesús se comportaba ante tantas situaciones que él vivió, llevando la revelación de la palabra, llevando el mensaje de Dios. Y miremos que en Jesús, como hombre, en ninguna parte se ve de la Biblia que él haya, que una cosa así, él tenía el poder, obviamente, y él se iraba, pero no al punto de que sea una emoción, sino que era la autoridad, era con autoridad y poder de Dios, ¿ya? Porque era su palabra, la palabra que muchas veces y siempre él se quitaba y colocaba al protagonista de todo, que es Dios, el Espíritu Santo. Eso lo vemos que muchas veces Jesús, como hombre, muchas veces renunció, o sea, no lo vemos ni que fuera golpes con alguno de los fariseos, porque no, es que seguidme a mí, que soy manso y humilde.
No, ¿cómo así que vos sos no nadie aquí? Pues tranquilamente le pudo haber contestado a cualquiera de los fariseos, pero él no se estresaba por nada de eso, cosa que a nosotros sí nos pasa. A nosotros nos dicen algo y no nos gusta, y qué problema. Y entonces dejamos ir la palabra, dejamos que. Exacto, no echamos mano de ella. Es lo que Dios nos dice. Nos desaparecemos de la iglesia, preciosa. Nos desaparecemos de la iglesia, exacto. Entonces, en nuestro comportamiento tiene que ser no porque seamos santos, o sea, porque seamos los como que vamos a levitar, pues porque medio conocemos de Dios, no, sino que ese conocimiento que Dios nos está dando, Él mismo hará que sea su fruto el que se manifieste, ¿ya? Y no escatimando que es Dios el que desde el principio todo lo hizo por amor a nosotros, ¿ya? Miremos un momentico Marcos 4, 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche. Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Ya? Entonces miremos que el reino de Dios es el que se acerca a nosotros, y el reino de Dios y su justicia es esa semilla que Él ha puesto en nosotros, y que sin que sepamos cómo esa semilla brota de día y de noche y va creciendo, y sin que sepamos cómo Él la hace crecer. Entonces esas son cosas de las que se manifiesta Dios, y que, como hablábamos ahora, sin que sepamos cómo, vamos soltando, nos vamos despojando, y esa carga se va yendo, porque muchas veces es eso, nos cargamos con muchas cosas, muchas situaciones, y nuestro entendimiento es el que debe ser revelado. Tengo aquí un apunte que dice que nuestro entendimiento debe ser por revelación para Dios. Nuestro entendimiento debe ser por revelación para Dios. No hay pecado, no hay pasado ni futuro,
por cuanto Dios ya conoció todas las cosas. Él es el eterno presente. ¿Ya? Entonces, bendecidos, tenemos que perseverar en su palabra. Tenemos que alcanzar esa madurez, ese entendimiento, para que, como lo dice el título, no sea, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y yo no me canso de darle gracias a Dios porque es que tranquilamente nosotros hoy podríamos estar en los afanes del mundo, en las correrías del sistema, en las conductas, comportamientos que se ven en los hombres, pero que por su gracia, por su poder, Él nos tiene aquí, Él nos trae a luz y Él mismo se revela a nosotros. Él mismo se da a conocer, porque a Dios hay que aprenderlo a conocer. Porque no es solamente con sentarnos a oír y ya, y cantar unas alabancitas, unas cancioncitas y ya, no. Siempre tenemos que perseverar, como lo leíamos en 1 Corintios 15. Perseverar en su palabra. Recibir, perseverar y retener. Exacto. Porque ahí es cuando esas cosas se juntan, ahí es cuando viene el fruto. Ahí es cuando se da el fruto. Y cuando ese fruto se da, no soy yo, sino que es Dios el que ha hecho que ese fruto es suyo, ese fruto es de Él. Siervos inútiles nos llamó Jesús. Pero así es, porque nosotros no hacemos sino estorbar lo de Dios, la obra de Dios. No hacemos sino estorbar. Porque hay muchas cosas que se nos manifiestan también y no hay muchos temores que tenemos que soltar. Hay mucha palabra que tenemos que conocer todavía, y esa es la por eso es que yo a Dios le doy tanta gracia, porque Él mismo se manifiesta a nosotros y Él mismo nos hace en nosotros su obra. El querer como el hacer está en el sí. Así es decir. Nos renueva, nos restaura y nos disciplina, porque tiene que haber una renovación de nuestra mente. La vida eterna es una dádiva de Dios. Lo eterno no tiene relación con lo físico, ni con el tiempo, ni con el pecado. Entonces, bendecidos, tenemos que, como les decía, perseverar, tenemos que recibir, tenemos que exhortarnos en amor, unánimes, juntos,
¿Ya? Porque somos iglesia, somos cuerpo de Dios. Entonces, no, bendecidos. Yo les digo que sigamos firmes en esta obra que es de Dios, claro está, y que sigamos perseverando. Hay mucha palabra que tenemos por conocer, y hay mucha palabra que tenemos que ser revelada, y hay mucha palabra que, digamos, en la cual tenemos que seguir perseverando. Hay mucha enseñanza allí para, como decía el pastor, para masticarla. Entonces, tanto a los bendecidos que están conectados, no duden en ningún momento que porque no, yo estoy por allá lejos y por acá lejos y no piensen eso. O sea, cualquiera que sea, tenga una palabra por compartir, o que no sé mucho, o que eso, pensar que no, yo no sé mucho, aquí uno se para aquí, la verdad, y el Espíritu Santo lo respalda a uno, de verdad que sí. Yo aquí pues desde que salí en ningún momento sentí temor, ni pena, ni cosas que muchas veces se pueden presentar, no, sino que sí, por eso, porque es el Espíritu, colocando la mira en las cosas en el Espíritu, y ese es el que lo pone a uno aquí, el que lo sostiene a uno. Entonces, a los bendecidos que están conectados les exhorto, en cualquier momento que tengan una palabra o que quieran compartirnos cualquier situación, vivencia, no duden que por estos medios tranquilamente podemos conectarnos, los escuchamos sin ningún inconveniente. Son herramientas que están a la mano y no son un impedimento para que compartamos y degustemos este mensaje que Dios nos ha dejado. El pastor nos ha dejado mucha palabra que él mismo la vivió, se le reveló, exacto. Y él tuvo mucha disciplina por venir a traernos esa disposición que él tenía siempre para darnos su mensaje, el mensaje de Dios. Entonces, podemos tranquilamente seguir unánimes en esta gracia en la cual Dios nos ha puesto. ¿Ya? No tengamos temores, no pensemos que no, es que no se van a reír de nosotros, no, es que yo no soy capaz, no, es que no. Así no sea un mensaje de mucho que... Exacto. Un mensaje positivo. ¿No? Cualquiera de nosotros tiene vivencias a lo largo de la semana, de los días, y aquí las podemos compartir. Y a cualquiera el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo se revela a cualquiera de nosotros aquí presentes. Amén, bendecido. Entonces, no, bendecidos, sigamos perseverando, sigamos madurando en esta obra, que no es nuestra, sino que es de Dios. Y ha sido Dios el que nos tiene aquí. Antes de que haga la oración final, Víctor, quería invitar a todos los hermanos que están ahí conectados y todos los que estamos aquí.
a darle gracias a Dios por haber utilizado hoy a un joven de la congregación y haberlo respaldado, y sobre todas las cosas darnos ese amor para recibir, sin mirar si es poco o es mucho conocimiento, si tiene o no tiene mucha revelación, pero el hecho es con respeto delante de Dios, ¿sí? Recibir y valorar la palabra que se está transmitiendo. Entonces vamos a darle gracias porque Dios utiliza a cada uno de los miembros de su cuerpo y lo respalda con poder, como dice Víctor allí, con un fuerte aplauso al Espíritu Santo desde allá y desde acá. Carmen, la bendecida Carmen Rosa, ¿tiene algo por decir? ¿Que alzó la mano o es por el error que está ahí? Carmen González. O si cualquiera de los que están conectados tiene algo para compartir. La inquietud final que manifiesta Víctor y es invitación para todo el cuerpo de Cristo, que se animen a tomar de las enseñanzas del bendecido pastor, separen sus apuntecitos, ¿sí? Y se armen de nuevo y valentía con la seguridad y la certeza de que el Espíritu Santo nos va a respaldar, porque el Espíritu Santo habita en todos y cada uno de nosotros. Y esa es nuestra fe, porque en nuestra naturaleza pecaminosa, en ese hombre que está viciado, lleno de temores, de razonamientos que nos hacen volver atrás, tenemos que romper eso y enfrentarnos delante de Dios y decirle: Señor, haz como tú quieras y lo que tú quieras, ¿sí? Y con esa seguridad de que nos va a respaldar. Entonces la invitación es para todos, solamente que tener en cuenta lo que dice la palabra de Romanos, que si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Y evitar al máximo allí delante el respeto a Dios, mirar la carne de los hermanos con nombre propio, porque sabemos que eso puede acarrear disputas dentro del cuerpo. Entonces hacerlo de manera general, y pues como a esta carne no le gusta ser descubierta en sus debilidades, cuando usted lo hace de manera general no encontramos cómo justificarnos, pero nuestro interior sabe. Pero cuando lo hacemos a viva voz con nombres propios, como hay la naturaleza de la autojustificación, entonces aquí es donde salimos y empezamos a enfrentarnos. Entonces cuando yo hablo en forma general de situaciones, acontecimientos que se han presentado con hermanos, lo hago de manera general y cada uno mirará en su interior qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, ¿sí? Sí. Entonces es eso, para que lo tengamos pues bien presente. Sí, claro que sí. Y sí, así es. Yo me disculpo, no quise, como les decía, no quiero atacar a nadie, sino que como lo compartíamos, unánimes juntos, exhortándonos unos a otros. Eso es lo que debemos tomar de Dios, ¿ya? Bueno, dispongámonos y oremos. Te damos gracias, Señor Padre. Bendito eres, Padre poderoso tú. Gracias, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, estás hoy aquí presente, Padre Celestial, manifestándonos, Señor, tu amor, tu infinito amor, Señor, tu infinito poder, que desde la eternidad, Señor, desde antes de que el mundo fuese,
ya era tu amor, Señor, ya estaba, Señor, manifestando tu poder y tu manifiesto amor, Señor, porque entendiste, Señor, que no es que hayamos escogido ser pecadores, como tampoco, Señor, escogimos venir a ti y claudicarnos a ti, Señor, sino que tu amor manifiesto, Padre, es el que hace todas las cosas. Y por eso mismo, Señor, por el postrer Adán, por ese Señor que no escatimó el vituperio, que no escatimó la vergüenza, tantas penumbras que como hombre vivió, puso su mirada, Señor, en lo eterno, en lo que tú dijiste y en lo que tú, Señor, desde antes ya habías manifestado, Señor, que por un hombre fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, Señor, vueltos a ti, dignos, Señor, de sentarnos a la mesa contigo, Señor, y de gustar de estas maravillosas, Señor, estos maravillosos tesoros que tú tienes para nosotros, Señor. Tesoros que son más allá de lo que podamos ver con nuestros ojos naturales, Señor, sino que nos has llamado para que nuestra mira sea en el Espíritu, en lo eterno, en lo que es imposible, Señor, porque contigo, Señor, todo es posible, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, somos vueltos a ti y hoy, Señor, tú nos has hecho aceptos a esta maravillosa obra, Padre, a este maravilloso camino de luz, Señor, en el cual tú nos tienes. Porque si no es contigo, Señor, solamente hay tinieblas, solamente hay angustias, temores, hambres, necesidades, escasez, malos comportamientos, Señor. Solo abunda el pecado, solo abunda, Señor, toda esa naturaleza pecaminosa que nos aleja de ti. Por eso hoy, Señor, como iglesia, te damos gracias porque tú eres quien nos ha vuelto a ti, Señor. Porque tú, Señor, nos has hecho, Señor, hijos. Somos hijos tuyos, Señor. Tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias porque es un privilegio caminar juntamente contigo, Señor. Y estar, Señor, en tus pastos delicados, llenos de paz, llenos de gozo, que son refrigerios, Señor, a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, Señor. Tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, viva y permanezca en nosotros, Señor. Y que esa palabra, Señor, nos haga llevar nuestra confesión de que no yo, Señor, sino la gracia de Dios en mí. Porque eres tú, Señor, eres tú, Padre. Y por eso, Señor, exaltamos tu nombre y exaltamos, Señor, esta obra maravillosa que es tuya, Señor. Te entronamos en nuestros corazones, Dios. Gracias, Padre, gracias porque hoy somos vueltos a ti, Señor, porque estamos llenos de tu Espíritu, Padre. Ese, Señor, que estás llevándonos, que nos está, Señor, está dentro de nosotros y por el cual, Señor, tú haces morir, y sin que sepamos cómo, Señor, tú te revelas y haces morir ese viejo hombre, Señor, ese hombre viciado. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. El justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, porque allá es donde tenemos que poner nuestra mira, en alcanzar tu justicia, Señor, en vivir por tu justicia, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace libres, Señor, y esa libertad, Señor, es en el Espíritu, Señor,
entendiendo que no tenemos que llevar cargas, ni ponernos cargas que tú ya nos has quitado, Señor. El temor, la angustia, tantas cosas, Señor, que tú te revelas para que no nos distraigamos ni nos dejemos llenar de esas cosas que se ven, Señor, en este sistema, sino que es tu santa palabra, Señor, la que sale de tu boca, la que rompe, Señor, y quita toda fortaleza, todo rudimento, Señor. Oh Dios poderoso, gracias. Te alabamos y te exaltamos grandemente, Señor, porque todos los días, Señor, son nuevas tus misericordias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, gracias, porque eres tú, Padre, eres tú, y es tu gracia poderosa la que se manifiesta a nosotros, Señor. Grande eres tú, poderoso mi Dios. Te exaltamos grandemente, Señor. Y que sea, Señor, esa palabra morando en nosotros, Señor. Tú guardas en completa paz a todo aquel a quien en ti persevera, Señor. Y por eso hoy venimos a ti, Señor, unánimes, juntos, recibiendo y viéndote a ti, Señor, que tú tienes grandes maravillas por las cuales, Señor, tenemos que ser llenos. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú, Señor, eres tú, Padre poderoso. Grande y maravilloso eres, Dios. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, Dios, te alabamos y te exaltamos. Gracias, Señor. Amén. Amén.